La escanda es un trigo de invierno de ciclo largo. Su cultivo en Asturias aparece documentado desde los siglos VIII y VII a.C. y fue uno de los cultivos principales de la región desde el siglo X hasta principios del siglo XX. En Asturias se utiliza el nombre de escanda para señalar distintas familias de trigos, como son el Triticum aestivum, su especie espelta, conocida en Asturias como fisga, el Triticum turgidum, su especie dicocum, que recibe el nombre de povia o povida, y el Triticum monococcum, su especie monococcum. Aunque las dos primeras están presentes en el campo asturiano, la fisga es la escanda preferida y la cultivada mayoritariamente desde antiguo por los cultivadores asturianos, por considerar que se amasa mejor y proporciona un pan de mayor calidad que la povia, que da un pan más oscuro y de menos volumen. La escanda, al contrario que el trigo común, se adapta bien a suelos pobres, poco profundos, fríos y húmedos, y sobre todo a climas lluviosos o con nevadas invernales. Aunque los mayores rendimientos se obtienen en suelos arcillosos o arcillo-limosos bien provistos de calcio. Antes de realizar la siembra se ha de preparar adecuadamente el suelo, para conseguir un lecho de siembra asentado y mullido, y que el cultivo desarrolle sus raíces adecuadamente y libre de malas hierbas. En terrenos no cultivados anteriormente, y en especial si se trata de terrenos arcillosos, es conveniente romper el suelo mediante un pase de subsolador. A continuación, en los meses de agosto o septiembre, se debe realizar una labor de alzado con una vertedera o grada de discos, que será tanto más profunda cuanto más pesado sea el suelo. Una vez labrada la tierra, se la deja descansar hasta que se cubra de malas hierbas, lo que tendrá lugar después de las primeras lluvias de otoño. Antes de sembrar, al terreno cubierto de malas hierbas se le da un pase cruzado de grada o fresadora. Los sistemas tradicionales de clasificación botánica, basados en caracteres morfológicos sencillos, como la presencia o ausencia de barbas o el color de la gluma o del grano, establecen hasta 14 variedades cultivadas de fisga y 40 variedades de povia. Las semillas de las que los agricultores asturianos disponen son en realidad una mezcla de estas variedades. O dicho de forma más precisa, se trata de poblaciones formadas por un cierto número indeterminado de líneas puras que aparecen en proporciones variables. Los trabajos desarrollados en el Serida en los últimos años han permitido aislar algunas de estas líneas y seleccionar entre ellas las de mayor valor, a partir de sus características morfológicas y agronómicas, como el color de la espiga, resistencia al encamado, capacidad de hijamiento y producción, y de su calidad harino-panadera. Fruto de este trabajo se dispone de varias líneas puras de Triticum espelta, con características superiores a las empleadas actualmente por los productores, 3 de las cuales, una blanca, una roja y una azul, se enviarán próximamente al registro para a continuación ser puestas a disposición de los agricultores. A diferencia de otros cereales, el grano de escanda se siembra con la cascarilla que lo envuelve, que en Asturias se conoce con el nombre de erga. La forma tradicional de realizar la siembra era a boleo. La semilla se distribuía a mano y se enterraba a continuación con un pase de grada. Aún hoy en día esta es la forma de siembra más habitual, empleando la abonadora para repartir las semillas en parcelas de cierta envergadura y cubriéndolas con un pase superficial de rotovator o motocultor. Desde hace algunos años se utilizan también las sembradoras neumáticas, bien las de cereal o las de maíz convenientemente adaptadas. En estos casos la siembra se realiza en surcos separados de 10 a 20 centímetros. La siembra se realiza desde noviembre a febrero. La época de siembra influye en el alejamiento de las plantas y, en consecuencia, en la cantidad de semilla necesaria. En siembras tempranas habrá mayor ahijado al acumular más horas frío y por consiguiente se necesitará una menor cantidad de semilla. La práctica habitual es emplear de 180 a 220 kilos de erga por hectárea, lo que supone una densidad aproximada de 160 a 250 plantas por metro cuadrado. Además, las siembras que se realicen con sembradora y las que se efectúen sobre un suelo bien preparado necesitarán menos cantidad de semilla. La escanda se desarrolla bien en suelos ligeramente ácidos, a diferencia del trigo que prefiere suelos neutros o ligeramente básicos. Es conveniente aplicar cal en la cantidad necesaria para mantener un pH mínimo de 6. Las necesidades de fertilizantes de la escanda son similares a las de los trigos de otoño-invierno y equivalen a 28, 14 y 26 unidades fertilizantes de nitrógeno, fósforo y potasa respectivamente por cada 1000 kilos de grano cosechado. Así, para una cosecha prevista de 2000 kilos de grano serán necesarias 56 unidades fertilizantes de nitrógeno, 28 de fósforo y 52 de potasio.
Estos abonos se incorporan de fondo después de la labor de alzado y antes de la última labor preparatoria del suelo, que se aprovechará para enterrarlos. El nitrógeno se reducirá en torno a un 30% en suelos con contenidos en materia orgánica por encima del 3%, para prevenir el encamado. No es aconsejable estercolar antes de un cultivo de escanda. En la mayoría de los casos, una rotación adecuada con un buen control de malezas en el cultivo precedente, una correcta preparación del terreno de siembra, seguido de una escarda manual o mecánica, mediante una grada de púas o escarificador, cuando la planta tiene 4 hojas o al principio de la primavera, serán suficientes para asegurar un cultivo libre de malas hierbas, o con un nivel de infestación asumible. Puntualmente se pueden plantear problemas serios de competencia con el cultivo. En estos casos es necesario recurrir a la aplicación de herbicidas. La escanda es un trigo rústico, bien adaptado a las condiciones asturianas, que no presenta grandes problemas de tipo fitosanitario, que en la mayoría de los casos permite llevar a cabo el cultivo con muy pocos e incluso ningún tratamiento fitosanitario. Ocasionalmente pueden presentarse problemas ocasionados por hongos, como la roya, el carbón desnudo y el tizón o caries. Los métodos preventivos de control, que son los más aconsejables y con los que mejores resultados se obtienen, pasan por una cuidadosa selección de la semilla. De entre las plagas, el riesgo más importante lo provocan el gusano de alambre y las rosquillas, sobre todo en parcelas dedicadas anteriormente a pastos o barbecho. Cuando se cultiven parcelas nuevas, puede ser aconsejable la desinfección del suelo o la incorporación de un insecticida previo a la siembra, para prevenir ataques, sobre todo del gusano de alambre. El encamado es sin lugar a duda el principal problema que plantea el cultivo de variedades asturianas de escanda, cuyas plantas superan los 140 centímetros de altura media. Para evitarlo se recurría tradicionalmente a asociar el cultivo de la escanda con otros cultivos, como las fabas prietas o los guisantes, práctica habitual en llanos de Somerón en el concejo de Lena. El problema del encamado aún no está resuelto. Los ensayos llevados a cabo por el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias ponen de manifiesto la utilidad de los reguladores de crecimiento para reducir la altura de la planta. No obstante, la solución definitiva a este problema pasa por la mejora genética de la escanda asturiana, para conseguir plantas de porte bajo. La recolección de la escanda se realiza en verano, principalmente en el mes de agosto, aunque puede empezar a finales de julio y llegar hasta primeros de septiembre. La producción media del cultivo oscila entre los 2.000 a 2.500 kilos de erga por hectárea, que suponen de 1.100 a 1.700 kilos de grano limpio. El modo tradicional de recogida, único en el mundo y que aún hoy se practica en pequeñas parcelas, consiste en separar las espigas de la caña, empleando para ello les mesories, que son 2 palos de madera de avellano o fresno de unos 50 centímetros de longitud y unidos en uno de sus extremos por una cuerda, y echando las espigas arrancadas en unas cestas, conocidas como macones, goxos o maniegues. En la mayor parte de la superficie cultivada se emplean cosechadoras de cereal, convenientemente reguladas para recoger la erga en la tolva de la máquina. También existen mini cosechadoras de cereal, aptas para parcelas pequeñas, pendientes o de difícil acceso para una cosechadora normal. La escanda se conserva en forma de erga hasta el momento de moler, tradicionalmente dentro de hórreos, paneras o en locales frescos y secos, y en las empresas modernas en silos especializados. También el mallado y el descascarillado se llevan a cabo mecánicamente en modernas instalaciones específicamente diseñadas para trabajar con escanda. El rendimiento en harina de la escanda está en torno a un 55% sobre la erga.